Y sabe, hermanos, que me di cuenta que hay como una cierta preocupación por todo lo que está pasando en el mundo. Y ha traído confusión con relación a dónde estamos en el tiempo. Y algunos están dando por hecho que esta guerra en Israel pues está marcando, sí está marcando algo, pero están pensando que ya estamos entrando a la semana séptima de Daniel. Y también hay mucha confusión con relación al pacto que el anti-Mashiach va a hacer con Israel. Me hacen muchas preguntas al respecto y veo que todos andan así como que no están muy seguros de lo que están creyendo. Entonces creo que esa es una inquietud que anda en la congregación. Y yo creo que por eso el Eterno me hizo cambiar la enseñanza. Y lo que voy a enseñarles hoy, puedes poner si quieres las gráficas. Lo que quiero enseñarles hoy es que quede clarito, que quede claro, cuando menos con esta congregación, de qué se trata, en dónde estamos. Amén. Lo primero que quiero aclararles, hermanos, antes de que inclusive, lo primero que quiero mostrarles, hermanos, es que hay confusión con relación a que ¿está mal Israel con tomar esos territorios o no? Este no es un asunto político, nosotros no nos metemos en política, ni nada de eso, ¿verdad? No nos inclinamos en favor de algo, de una causa política, no es eso. Vamos a hablar desde el punto de vista bíblico nomás como dice la Biblia. Yo soy pastor y voy a hablar de lo que la Biblia dice. Así es que no lo tomen como que me inclino hacia algo, hacia alguien. No, yo estoy a favor de lo que dice la Biblia. Y vamos a ver qué dice la Biblia, por ejemplo, con relación a los territorios que le corresponden a Israel. Les voy a invitar que busquen en Génesis capítulo 15 y verso 18. Dice así. Antes de que leamos ese texto, hermano, déjeme decirles, ¿se acuerda usted que Abraham vive en Ur de los Caldeos? Y que de ahí lo llama el Eterno y le dice, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Así es que Abraham va por mandato del Eterno, se sale de cerca ya de Babilonia, de lo que fue después de Babilonia, de ahí sale y se va a la tierra que el Eterno le muestra. Este texto es la tierra que le muestra. Mire, el verso 18 dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A ver, déjenme explicarles una cosa. Cuando Abraham llega a esa tierra no la habita nadie, está deshabitada. No se la quitó Abraham a alguien. No había nadie. ¿Me va siguiendo? El Eterno lo llevó a un lugar, a un espacio de tierra que no tenía dueño. Bueno, el dueño del universo, ¿no? El creador. Pero no tenía una tribu que fuera dueña de ese lugar. Entonces, el Eterno le da a Abraham un lugar desocupado. Abraham no tuvo que pelear con nadie para obtener esa tierra. El Eterno se la dio. ¿No se acuerdan que en una ocasión, cuando están los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que están discutiendo por los prados ahí, y que Abraham le dice, mira, no tengamos problemas, aquí está toda la tierra para nosotros, escoge para dónde te vas y yo voy para el lado contrario? ¿Se acuerdan de eso? Si hubiera habido ahí ciudades o amuralladas o ejércitos, hubiera dicho, pues es de otros, pero te ayudo a ganarlas. No, estaba desocupado, desolado todo. Entonces Lot toma una parte y Abraham toma la parte que, ¿te acuerdan? Abraham vivió en esa región que le dio el Eterno, y su hijo Isaac vivió también ahí, y su hijo Jacob vivió ahí también. Lo estoy poniendo en contexto para ahorita que entremos aquí, así que agarren el contexto bien. Entonces espero que me vayan siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Cuando Jacob está en esa tierra es cuando viene la hambruna a la tierra, y es cuando sucede el caso de Yosef, que se lo llevan, lo venden los hermanos y se va a Egipto. Y cuando está Yosef en Egipto, viene una hambruna terrible en la tierra de Israel, que acuérdense que a Jacob le cambian de nombre por Israel, y entonces esa tierra es la tierra de Israel, de Jacob, pues, de Israel. ¿Me va siguiendo hasta ahí, hermano? O sea, se le conoce la tierra de Israel porque es la tierra de Jacob, a quien le cambiaron de nombre Israel.
Entonces es la tierra de Israel. Es como decir, es la casa de Pablo, es la casa de Nicolás, es la casa de Israel. Lo va haciendo, es importante ese contexto es muy importante que lo entendamos. Entonces, cuando llega la hambruna, Jacob, acuérdese que lo manda pedir su hijo Yosef, que ahora ya es el segundo de mando de Egipto, y manda a traer a su papá. Entonces Jacob va hacia Egipto, desciende hacia Egipto, junto con toda su familia, y dice la Escritura, y eran en cantidad 70. Entonces toda la familia de Jacob, o sea, toda la familia de Israel, se va a la tierra de Egipto, pero no le da su tierra, la tierra que le dio el Eterno a él, no se la da a nadie. Pero estando en Egipto, que la idea era estar ahí mientras pasaba la hambruna, cuando ya está pasando la hambruna, ¿qué hace Egipto? Lo toma como esclavo. Y duran 400 años esclavos. Entonces, en esos 400 años que Israel está esclavo ahí, otras tribus se apoderan de la tierra que es de Israel. Así andan. Los invasores son los que se posesionaron de una tierra que no les correspondía, porque esa tierra ¿de quién era? De Israel, o sea, de Jacob, o sea, de Isaac o de Abraham. Ahí vamos bien. Entonces estamos hablando de una tierra que ahí menciona de dónde a dónde es de ellos. ¿Se la dio quién? El Eterno. ¿A quién se la quitó? A nadie. Entonces cuando Israel es liberado por el Eterno de la esclavitud en Egipto, los trae de nuevo a la tierra esa que le dio a Abraham, no a otra. Es la tierra que le dio a Abraham. Cuando dice una tierra que fluye leche y miel, es la misma tierra que le había dado a Abraham. Y digo Abraham porque así está, no era Abraham todavía, era Abraham. ¿Me va siguiendo? Entonces llegan, cuando Jacob, ya conocemos la historia, que salen de Egipto liderados por Moshe, y cuando llegan a la tierra prometida, ya está ocupada por los 7 reinos que había ahí, los jebuseos y todos esos, ¿se acuerdan? Y que estaba lleno de gigantes. Entonces Israel ahora tiene que conquistar la tierra que les ganaron aquellos que viéndola sola se metieron. Es como si usted comprara una casa, es su casa, y de pronto alguien pasa por ahí, la ve sola y se mete. ¿De quién es la casa? Suya, pero se metió un invasor. Entonces cuando viene Israel, ahora liderados por Moshe y con el ángel de Yahweh al frente, vienen y derrotan a esos reinos y vuelven a tomar su tierra. Es decir, no tomaron la tierra de los jebuseos, no. Echaron para afuera a los jebuseos porque esa tierra les correspondía a ellos, porque se la dio a Abraham. ¿Me siguieron hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Me emociona este tema. Ok, bueno, ahora vamos a ver, creo que hasta ahí era el asunto. Vamos a ver aquí. La clave de todo es Israel. La clave de todo es Israel. Nuestras miradas deben estar puestas en Israel. También hay profecías que se van a cumplir en el mundo. Hay señales que vamos a ver en el mundo también. Pero la clave es estar viendo Israel. Por eso, ahorita lo que está pasando en Israel, tenemos que estar muy atentos a todo lo que está sucediendo. Muy, muy, muy atentos. Esto va a dar pie a por ejemplo, imagínense, hermanos, que Israel decida apoderarse del monte Sión. El monte Sión es donde está el muro de los lamentos y es donde está la mezquita de Omán, la mezquita de la roca. Y que decida Israel, pues, apoderarse, porque va a echar para afuera a todos los palestinos y se va a quedar con eso. Si hiciera eso, Israel pudiera construir el templo en 3 meses. En 3 meses tendríamos el tercer templo. Esta guerra puede provocar eso. Entonces hay que estar muy atentos, porque por lo que hicieron con ellos ahorita ha causado tanta rabia en el pueblo de la casa de Judá, que están dispuestos a lo que sea. Están barriendo con Gaza, están barriendo con ellos porque no quieren que estén cerquita de ellos ya nunca más los palestinos. Entonces están con esa idea, pues también tendrían entonces que desalojar el monte Sión. Eso sería algo tremendo. Si usted ve que un día dicen, ¿sabes que Israel ya se apoderó del monte Sión y va a empezar a construir el templo? Hermanos, todo esto que voy a decir aquí se va a apresurar así, rapidísimo. Bueno, entonces atentos a lo que pase en Israel.
¿Se acuerda que Israel tuvo una época de esplendor? En el tiempo de los reinados de David y Salomón, fue un tiempo de mucho esplendor para Israel. Los pueblos de alrededor le daban tributos a Israel. Israel gozaba de un reino maravilloso. Acuérdense que Salomón fue uno de los reyes más ricos y más poderosos que han existido. Entonces tuvo una época que fue el reino, o sea, cuando empieza la monarquía en Israel, con el primer rey que fue Saúl, pero que sabemos que Saúl ni era puesto por el Eterno ni nada, y entonces ni siquiera lo cuentan a Saúl. Y empieza, aunque reinó 40 años, no lo cuentan, pero sí a David y sí a Salomón, porque esos son los 2 años, los 2 reinos que fueron de esplendor, de mucho esplendor. De hecho, al último reino, cuando sea en el reino milenial, se le conoce como el reino davídico, para que sea una idea qué tan bueno era el reino de David cuando David fue rey. Así es que primero fue un solo rey, pero luego nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Como consecuencia de la tibieza del corazón de Salomón, el reino fue dividido. Y entonces comenzó la casa de Israel al norte y la casa de Israel al sur. Y ahí se dividió en 2 reinos. Todo esto es importante para entender en dónde estamos. Así que síganme, hermanos. Cuando Israel ya está dividido, fíjate bien, Israel ya está dividido, ya son 2 reinos. El reino del norte, que es el reino de Israel, la casa de Israel, es dispersa por todas las naciones. Y la única casa que queda todavía ahí vigente es la casa de David, la casa de Judá, el reino de Judá. Es el único que queda, el del sur. El del norte están dispersos por todas las naciones. A este reino de Judá es al que el rey Nabucodonosor viene y conquista. Cuando se llevan cautivos a Babilonia, se llevan cautivos a los judíos. Y de ahí que viene ya el nombre de judíos, así se conoce a todos los hebreos. Pero realmente ahí en ese tiempo, cuando se llevan cautivos a la casa de Judá, a Babilonia. Cuando eso sucede, ¿dónde está la casa de Israel? Disperso por todas las naciones. Así que los únicos que se van a Babilonia son la casa de Judá. Amén. Es nomás ahí. La casa de Judá es la que está allá cautiva. Y ahí es donde está Daniel, y ahí es donde está también Isaías, y ahí está Jeremías. Ahí está, muchas profecías se ve ahí en Babilonia. A ver, vamos a seguir. Entonces, usted se fija aquí, esto, hermanos, usted lo puede corroborar en los libros de historia. Esto es así como está, aunque está en la profecía bíblica, esto ya está corroborado por la historia. ¿Qué es lo que pasó? Primero fue el imperio babilónico. Babilonia fue la cabeza de oro que miró. ¿Se acuerda que el rey Nabucodonosor tiene un sueño y ve una estatua cuya cabeza es de oro y que el pecho es de plata, el vientre de bronce, las piernas de barro y de hierro y los pies de hierro y barro? Ese sueño lo tuvo Nabucodonosor, y cuando tiene ese sueño es cuando le dice: quiero que vengan y me digan qué soñé. Dice: no, pues dinos el sueño. No, dime qué soñé y qué significa. Y si no me dicen, los voy a matar a todos. Y viene Daniel y le dice: a ver, déjame consultarlo con Yahweh y luego vengo y te digo. Yahweh le revela el sueño y le dice: la cabeza de oro eres tú, rey Nabucodonosor, que no va a haber otro reino como el tuyo. ¿No? Y no ha habido otro reino como el de él. La historia lo atestigua. El reino de Babilonia fue el reino más poderoso que ha existido, el más rico de todos. Curiosamente, lo que reinaba en su reino era el oro. Dicen que las calles, en vez de polvo, en vez de tierra, era oro, de tanto oro que había ahí en Babilonia. O sea, tal y como lo dijo, como se lo profetizaron, así sucedió. Después de él, ahí mismo le dice Daniel: después de ti se va a levantar otro reino. ¿Y cuál fue el reino que se levantó? Los medo-persas. Si usted se fija aquí, hermanos, tenemos los metales que estaban en cada reino, que representaban cada reino: el oro, la plata, pero también el oro está representado por un león, pero un león alado, con alas. Resulta que ese fue el símbolo de Babilonia. No sé si ustedes se fijan, ¿se acuerdan cuando el rey Saddam Hussein? ¿Se acuerdan que Saddam Hussein hizo un escudo
tenía un sello y el sello era un león, porque él quería renovar, restaurar Babilonia. Hizo también unas monedas y en las monedas estaba esa esfinge. Bueno, pues es histórico esto. Y luego se levantó el imperio medo-persa, y luego después el imperio griego, y por último el imperio romano. Este imperio romano es el que estaba reinando cuando viene Mashiach, cuando viene Yahshua. Esto es muy importante, ¿no? Y aquí vamos a empezar a entender lo que está pasando aquí. Mire, si usted se fija, dice 62 semanas, o sea, 434 años. Si usted va a Daniel, capítulo 9, mire el verso 25 primero. ¿Sabe qué? Vamos a leer el verso 24 para que le agarre bien el contexto. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjese bien aquí, hermano, mire. Dice que habrá 7 semanas, aquí están las 7 semanas. Desde la salida de la orden, acuérdense que están esclavos en Babilonia. Ahí le dan la oportunidad de que vayan y restauren a Jerusalén, los muros. Y desde la salida que eso está en la historia, ¿no? Desde que se salió la orden para edificar Jerusalén a cuando lo terminan, duran exactamente 7 semanas de años. Es decir, duraron 49 años. Eso está corroborable, lo pueden corroborar ustedes. Y luego dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, aquí van a ser 7 semanas y luego van a correr 62 semanas más, o sea, 434 años más. ¿Vamos bien? 7 semanas que ya se cumplieron cuando sale la orden para restaurar Jerusalén y cuando lo terminan. Ahí fueron 7 semanas. Y luego las otras 62 semanas comienza desde ahí hasta la muerte de Mashiach. Porque mire lo que dice aquí. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Cuál es la señal de que terminan las 62 semanas? La muerte de Mashiach. Entonces, si ya pasaron 7 y 62, ¿cuántas semanas han pasado hasta aquí? 69 semanas. Pero ¿cuántas semanas dice que estarían? Que serían las que tendrían que pasar para el pueblo de Israel. 70. Entonces ya pasaron de esas 70, 69. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Ya pasaron entonces 69 semanas. Vea usted aquí los imperios, Babilonia, que duró 606 años, los medo-persas 538, los griegos 330. Roma no se le pone fin porque no ha terminado. Roma sigue reinando, sigue reinando. Mire, el mundo está, todo está hecho por Roma. A ver, ¿cuál es el día de descanso ahora? Los domingos. ¿Quién lo puso? Roma. ¿Cuáles son las fiestas que celebra el mundo? Todas las que Roma puso. Todas. Halloween, ¿verdad? San Valentín. Vea ¿por qué le ponen San Valentín? No, el Día de los Enamorados. ¿Por qué no nomás Día de los Enamorados? No, es el Día de San Valentín. ¿Qué son los santos? ¿Qué son todas esas imágenes? ¿Qué son? ¿Qué representan? Demonios. Entonces, Roma sigue gobernando en el mundo. Por eso no le ponen fin aquí todavía. No hay fecha, porque ellos siguen gobernando. Y si no, pregúntele a nuestros hermanos que mañana se van a reunir en sus iglesias por orden de Roma, por orden de Roma, se van a reunir mañana. Así que cualquiera que se reúne en domingo está aquí siguiendo a Roma. Mire, 9:25 dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Usted practica con un judío, dicen ellos, es que el Mesías no va a morir.
Y su Mesías sí se murió, entonces no es el Mesías. ¿Pero qué dice la profecía de Daniel? Se quitará la vida al Mesías, entonces sí va a morir, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense lo que dice ahí: destruirá la ciudad y el santuario. Un príncipe que ha de venir después de las 62 semanas. Y mire lo que pasó en el año 70, después de Mashiach. Tito invade a Jerusalén y destruye el templo. Eso, hermano, esto que pasó, esto que está diciendo ahí, no está en la Biblia. Está en la Biblia que iba a pasar, pero no está en la Biblia cuando pasó. ¿Sí? No está en la Biblia cuando pasó. ¿Qué significa eso? Que ya es una profecía contemporánea. Ya se salió del tiempo de la escritura de la Biblia. Estaba profetizado como todas las profecías que están sucediendo ahorita, pues que dijo que iba a pasar, pero en el tiempo que se escribió la Biblia no pasaron, van a pasar apenas. Bueno, pues la destrucción del templo estaba profetizada y en el año 70 sucedió, destruyeron la ciudad y el santuario. Y mire, Mateo 24, del 1 al 2, dice, se cumple la profecía de Yahshua. A ver, ¿cómo que la profecía de Yahshua? Vamos a ver la profecía de Yahshua. Mateo, capítulo 24, Mateo 24, del 1 al 2. Dice, cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo que estaba ahí cuando él vino, el templo que le conocen como el templo de Herodes, lo ve Mashiach y dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo se cumple la profecía? En el año 70. Él muere en el año 32 más o menos, y 38 años después sucede lo que él dijo, sucedió. Destruyeron el templo y destruyeron la ciudad, y el pueblo de Judá también fue esparcido por todas las naciones. Dice, y Yahweh, vea esta profecía de Deuteronomio, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. En Deuteronomio, Moshe estaba diciendo algo que repitió Yahshua. ¿Cuánto me van siguiendo ahí, hermano? ¿Me van siguiendo? Yahshua lo repite, Yahweh te esparcirá por todos los pueblos. Así les dijo él, este templo no quedará piedra sobre piedra, y seréis esparcidos por todas las naciones. Eso ya lo había dicho Moshe, allá en Deuteronomio, Yahweh allá en Deuteronomio. Vea, y Jeremías 24, el 8 al 10 dice, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán. Así les va a pasar, o sea, se los van a llevar cautivos a todas las naciones y luego van a hacer causa de mofa, causa de refrán, de burla. Y no es por nada, hermano, pero sobre todo en mi casa me acuerdo que era un dicho muy bien dicho, que decía, no hombre, este parece judío, porque era codo. Este parece judío, con burla. O, mire, este anda como judío errante. Fue causa de refrán, de burla. Eso que dijo aquí en Jeremías, así exactamente pasó. Es decir, Israel estaba disperso por todas las naciones. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Mira, otra vez, Lucas 21, 24, está diciéndonos lo que nos dijo atrás. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces quiere decir que hay un plazo, que Israel va a ser tomada por gentiles hasta un tiempo, y cuando llegue ese tiempo se acabó. Los gentiles ya no van a gobernar Jerusalén. Ahorita, por ejemplo, Israel ya tiene Jerusalén para ellos, ya es de los judíos. Pero, por ejemplo, no pueden construir el templo porque el monte Sión lo tienen tomado los musulmanes, los árabes. Entonces, aunque es de ellos, no dominan todavía todo. Pero esta guerra que está pasando ahorita puede ser que cambie esa historia. Pero mira, ¿cuándo se va a cumplir eso? Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Mire este texto, hermano. Vea este texto y si no es maravilloso. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Vean, hermano.
¿nacerá una nación en un día? Dice, ¿verdad? 2000 años Israel, la casa de Judá, porque acuérdense que la casa de Israel está dispersa desde los tiempos de Salomón, hace mucho tiempo. Pero la casa de Judá tiene 2000 años dispersa, tenía 2000 años dispersa. No tenía nación. Donde quiera que estuvieron, los corrían, los sacaban, los mataban. Mire, si caía una plaga en una ciudad, los judíos tienen la culpa y los perseguían y los mataban. Se iba, cortaban el agua, o sea, no llovía, los judíos tienen la culpa. De todos los culpaban a los judíos y los perseguían y los golpeaban y los mataban. O sea, nunca hallaron reposo. Su pie, dice, no alcanzará reposo, y efectivamente su pie nunca alcanzó reposo en ninguna parte que vivieron. Eso es una realidad, así fue. Pero había una promesa, y la promesa es que iba a volver a ser nación en un día, iban a ser la ciudad. ¿Qué nación nace en un día? No hay ninguna nación que nazca en un día. Pero mire esto, hermano, esto no puede ser que alguien sea ateo después de esto. Esta es una noticia que salió en su tiempo. Israel es declarado un estado independiente cuando el 14 de mayo de 1948, es decir, el 13 de mayo Israel no tiene nación. Los judíos no tienen dónde estar, no tienen nación. El 14 de mayo tienen nación. Nació una nación en un día. En un día ya había un país. Un día anterior no tenían dónde, el siguiente día ya tienen dónde vivir. Ahora miren, hermanos, vean ustedes que Israel es declarado un estado. ¿Quién lo declaró? La ONU. Es decir, tiene la legalidad de vivir ahí. Por historia. ¿Usted se acuerda quién le dio la tierra? A Abraham. Yahweh le dio la tierra esa, nunca se la quitó. Esa ha sido todo el tiempo su tierra. Jerusalén ha sido su capital toda la vida. Entonces aquí cuando le dice a todos los judíos, lo que pasa, hermano, es que mire, de pronto, ¿qué hacen con ellos? Están los centros de tortura, ¿cómo se llaman? De concentración. Los centros de concentración donde están torturando a los judíos, y cuando los liberan, entonces se unen y dicen, ¿qué hacemos con ellos? Y pues que se vayan para Alemania. No los queremos. A Italia, no los queremos aquí. Pues se vayan, tampoco, nadie los quiso. Entonces, como nadie los quiso, dijeron, pues démosles un lugar donde vivan. Y pues dijeron, pues hay que darles el lugar de ellos. Y les dan Jerusalén, le dan Israel. No Jerusalén, le dan Israel. Y la parte nueva de Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, no se las dan. Pero le dan la parte nueva de Jerusalén, es de ellos. Se los da la ONU, tienen legalidad. No sé si me estoy explicando. Tienen la legalidad de que se la da una organización mundial, se los da, pero tienen aparte la legalidad que esa tierra se los dio Yahweh muchísimos años atrás, miles de años atrás. Es decir, es propiedad de Israel por milenios. Y en un día Israel se convierte en una nación. Algo increíble, de no ser, ya es. En Ezequiel 38:8 dice, vea qué maravilla, de aquí a muchos días será visitado. Muchos días significaron 2000 años. No exagera el Eterno. Dice, al cabo de años, y ahí está una clave importante, al cabo de años, o sea, al final de los años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Es exactamente lo que pasó. Israel estaba disperso en un montón de países y les dan la nación, y de muchos pueblos está regresando. Hasta la fecha están regresando. Me dio curiosidad, me llamó la atención que pasan una imagen en la televisión donde están llegando un montón de jóvenes de todas partes para ir a defender la nación. Pero están regresando a su tierra de todas partes del mundo, inclusive mucha gente de México, muchos judíos de México, están jóvenes, están regresando para defender su nación. Eso es algo significativo también. Dice, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. ¿Sabe, hermanos, que hay un taxista árabe que lleva a un turista, y el turista les dice,
qué bárbaro, qué bonito está Jerusalén. Y luego le dice él, no, dice, pero esto lo hicieron los judíos. Cuando nosotros vivíamos aquí nomás, esto era pantanos, era desierto, estaba desolado todo. ¿Y qué dice ahí? Fueron una desolación, exactamente así estaba. Llegó Israel y transformó. Llegó Israel, llegó las tribus de Israel y mire cómo está ahorita. Dice, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ahí están en Israel, están regresando, estamos regresando. Israel era nación, pero no todos podían volver. La gran mayoría de judíos quedaron atrapados detrás de la cortina de hierro. La ciudad Kadosh, Jerusalén antigua, no era parte de su territorio, por lo que era imposible reconstruir el templo. Es decir, todos se alegraron cuando Israel regresa a su tierra, todos se alegraron, están muy contentos, pero nos damos cuenta de que Israel todavía no se puede cumplir la profecía, porque los judíos no pueden regresar a su tierra porque todavía está la cortina de hierro. Es decir, cuando se dividió en la Segunda Guerra Mundial el mundo entre comunistas y capitalistas, ellos quedaron atrapados en la parte comunista, pusieron un muro para que no pudieran salir de ahí. Entonces, aunque ya tenían nación, no podían regresar. Entonces todos decían, la profecía no se puede cumplir hasta que todos ellos puedan pasar. Pero ¿usted se imaginaba en aquellos años que la Unión Soviética fuera a caer? Si estaban apoderándose del mundo, entonces parecía algo imposible, pero lo imposible sucedió en 1967. Bueno, antes de llegar a lo otro, en 1967, hermano, se le conoce esa como la Guerra de los 6 días. Israel recupera Jerusalén, es decir, la parte vieja de Jerusalén, antigua de Jerusalén, que es donde está el templo, donde van a construir el templo, ahora ya pertenece a Israel por esa guerra. Pero fíjese, fue una guerra donde fueron atacados por todas las naciones de alrededor, e Israel los venció en 6 días, y cuando los vence en 6 días se apodera entonces de la parte esa que era la parte oriental, la parte vieja de Jerusalén, y ahora ya es de ellos donde está el templo de Sión. Pero donde está el templo Sión está también la mezquita, que no pueden derribar, porque si derriban esa mezquita se arma la tercera guerra mundial. Entonces algo tiene que pasar para que ellos destruyan esa mezquita y construyan el templo. Pues eso está pasando en estos momentos. Eso puede pasar en estos momentos. No está pasando, pero puede pasar ahorita. El territorio israelí, antes de la guerra de los 6 días, este era el territorio israelí. Eso que está aquí como en rosita, era lo que le pertenecía a Israel. Después de la guerra de los 6 días, mire todo lo que se apoderó. A esto se le conoce como la península del Sinaí. Esta península se la regresaron a los egipcios, pero ellos la controlaron. Hay una ley internacional que dice que si un país ataca a otro, el que fue atacado vence al que fue el agresor. Los territorios que conquiste le pertenecen. Por eso un país tiene que pensarlo muy bien para invadir otro, porque si pierde, el otro le puede quitar territorio. Entonces este territorio le pertenecía a Israel por ley internacional, debería quedarse con él. Pero sin embargo Israel le regresó los territorios. La victoria de Israel en la guerra de los 6 días hizo posible la reunificación de la Jerusalén moderna con la Jerusalén antigua, rescatando con ello el camino hacia el cumplimiento profético, ya que por fin le vuelve a pertenecer el territorio donde está ubicado el monte Moriah. ¿Sabe qué es el monte Moriah, verdad? Donde está el templo, donde murió Mashiach, donde hacía el sacrificio Isaac y Adán y todo. ¿Sí? Bueno, el 9 de noviembre de 1989 sucedió lo que parecía imposible que un día podía pasar. Fue derribado el muro de Berlín. Y cuando fue derribado el muro de Berlín, ahí está, mire, cayó el muro de Berlín. Fue una noticia tremenda. ¿Qué sucedió? Los judíos que estaban atrapados, que no podían regresar a Jerusalén, ya pueden regresar a Jerusalén. La profecía de que todos van a regresar a Jerusalén ya se está cumpliendo. Hasta la fecha se está cumpliendo. Están regresando todavía muchos judíos. Baruch Hashem por ello. Y aquí ya vamos a entrar a lo que yo quiero llegar. Aquí está. Esta gráfica es muy importante. Vamos a ver si la logramos. Sí, traten de tomarles lo que puedan, una foto para que lo puedan estudiar más bien en su casa. Una parte de esto ya la expliqué, ¿verdad? Explicamos los 7 semanas que están aquí y las 62 semanas que están acá.
Eso ya lo explicamos. Aquí están los textos bíblicos que usted puede corroborarlo. Daniel 9:25, Zacarías 9:9, Mateo 21, del 1 al 11. Usted puede ahí corroborarlo. Por eso sería bueno que tomen la foto para que lo estudien en su casa, porque si no leen los textos bíblicos, no se les va a grabar. Aquí, hermanos, miren, donde está esta cruz, es la muerte de Mashiach. Y se acuerdan que ya vimos que ahí, muerte de Mashiach, le da el paso, termina la semana 69. Entonces esperaríamos pues que inmediatamente comenzara la semana 70 de Daniel. Pero resulta que en la profecía que usted va a leer en Daniel 9:26 dice, y por otra semana, no en esa semana, es decir, son 70 semanas, se cumple 69 semanas seguiditas, pero a la siguiente dice, y por otra semana, no dice en la siguiente semana, sino por otra semana, porque aquí está esta brecha que es conocida, entre comillas, podemos poner ahí la edad de la iglesia o de la gracia. Lo puedo poner entre comillas porque realmente iglesia, ¿qué es iglesia? Keilah, que es congregación, que todo el tiempo ha estado, ¿verdad? Así es que, por eso digo entre comillas, pero para poder entender a esta brecha se le conoce como la edad de la iglesia o de la gracia. ¿Se acuerdan que hay un texto que dice que por Mashiach vino la gracia y la verdad? Entonces, desde ese punto de vista, sí, es decir, que somos salvos por la muerte de Mashiach, por la sangre de Mashiach, y ya no es por obras, pues sí, en ese aspecto sí. Esta brecha es entre la semana 69 que termina aquí y la semana 70 que va a empezar con un pacto. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita al asunto. Pero mire, aquí, ve la flecha está casi para finalizar esta edad, este tiempo, esta brecha. Y mire lo que dice aquí, principio de dolores que está en Mateo 24:8. ¿Se acuerda que dice, y habrá guerras y rumores de guerras y hambres y pestes y plagas? Dice, pero este no es el fin, sino solamente es el principio de dolores. Bueno, ese principio de dolores, las señales que nos dijo que iban a ser el principio de dolores ya son. Lo que no hay manera de equivocarnos es que ya estamos en el tiempo de principio de dolores. Y cuando dice principio de dolores, está hablando de una mujer que está encinta, que va a dar a luz y que ya empezó el trabajo de parto y empezó con los primeros dolores. Una vez que empiezan los dolores que son no tan fuertes y no tan frecuentes, ¿qué le indica a la mujer? Hay que tener lista la pañalera, donde voy a llevar la mochila, donde voy a llevar todas las cosas que necesito, tengo que dejar todo listo, dejar el carro listo, porque ya en cualquier momento se desatan los dolores fuertes. Cuando se desatan los dolores fuertes, y más fuertes y más continuos, ¿qué sabe la mujer? La mujer entiende, ya a cualquier momento me voy a dar a luz. ¿No es así? Entonces, todo lo que nos indicó que iba a pasar y que iban a ser señal de principio de dolores, ya son. No acaban de empezar, hace rato que empezaron. Por lo tanto, quiere decir que están a punto de empezar los dolores más fuertes. Eso está a punto de pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen cosas más terribles. Nada de lo malo que está pasando se va a detener. Va a aumentar, hermanos. Ya no para esto nada. Esto va a ir en aumento, en aumento, en aumento. O sea, va a haber más terremotos fuertes, va a haber más huracanes fuertes, va a haber más sequías, va a haber más de todo lo malo, va a haber más guerras, más hambre, más plagas, más pestes. Alguien dijo, qué bueno que ya salimos del COVID. Nomás para entrar a otro, hermanos. Y eso ya no va a parar. Viene plaga tras plaga. Eso ya no para. Va a ser peor y peor, peor y peor. Así que ya entramos a este tiempo. Pasaron todo esto y ya pasó todo esto y ya estamos en este punto, hermanos, de los dolores. En esta parte de aquí, note este asunto, hermano. Mire, acá está la reconstrucción del templo porque fue destruido. En el año 70, más o menos aquí, fue destruido el templo. ¿Alcanzan a ver el cursor? ¿Sí lo ven? Bueno, aquí fue destruido más o menos el templo. Y ya vamos aquí. O sea, estamos a punto de entrar a la semana 70 de Daniel.
Estamos a punto, cerquita. En este tiempo Israel está disperso, pero resulta que ahorita Israel ya no está disperso. Ya están regresando todos a su patria, tal y como lo dijo la profecía. Entonces esto nos va a dar pie a esta. Y aquí ya nos vamos a quedar. A lo mejor no alcanzo a explicarla toda, pero un poquito por lo menos. Miren, en esta parte de aquí es inicio del pacto. Lo que va a dar pie a la semana 70 de Daniel es un pacto que el anti-Mashiach va a hacer con Israel. Pero hermanos, no es un pacto precisamente en el que tenga que firmar un documento. No precisamente va a ser así. Mire, ¿cuántos de ustedes están en el nuevo pacto? He aquí que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel un nuevo pacto. ¿Estamos en el nuevo pacto? ¿Firmamos algún papelito? No, ¿verdad? Sin embargo, estamos en el nuevo pacto. Quiere decir que ese pacto del que estamos hablando no precisamente, puede ser, pero no precisamente tiene que ser que firmen un papel. Puede ser que ese pacto sea a través de un acto que se haga, que suceda, como un acto de sacrificio. Porque acuérdense que cuando, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vean bien esto, ¿no? Porque esto es muy importante. Cuando empiece ese nuevo pacto, ya está el anti-Mashiach aquí, ya está. Entonces el anti-Mashiach le va a dar la oportunidad a Israel de que Israel, que ya construyó su templo, ahí hagas los sacrificios y las ofrendas y todo, que lo haga ahí en su templo. Pero el resto de las naciones no le va a dar esa oportunidad, va a obligar a que se le adore. Por ejemplo, nosotros que no adoramos a nadie más que al Eterno, ¿qué va a suceder si nos quieren obligar a que adoremos una imagen? Porque va a poner una imagen y se le va a dar vida a la imagen y va a querer que todos le adoren a esa imagen. Y a los que no les adoren, a los que no adoren a esa imagen, va a mandarlos matar. Los va a perseguir y los va a matar. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser perseguidos en ese tiempo? Los que no quieran adorarle. ¿Quiénes son los que no van a querer adorarle? Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Es decir, si nosotros tenemos nuestros nombres escritos desde antes de la fundación del mundo, no nos van a poder obligar, no nos van a hacer que nos postremos ante una imagen. Ahora, si su nombre no está escrito, a lo mejor ustedes de los que sí se van a postrar, decir, no, yo no quiero que me maten, ni a mis hijos, yo mejor me postro. Pues que su nombre no estaba escrito, porque si estuviera ahí, usted va a tener el valor, la fuerza para enfrentarse al mismo diablo. Baruch Hashem. Ahora mire, entonces, queda puerta a la semana 70, el pacto, un pacto que va a ser Hasatán, el anti-Mashiach, con Israel, no con nadie más, no con una nación, no con gentiles, con Israel va a ser un pacto. Ahora fíjese, Israel va a ser un pacto no con una nación, sino con una persona, con un personaje. Esto es importante entenderlo porque salió que anunció el primer ministro Netanyahu que iba a hacer un pacto de paz con Arabia Saudita. Y ahí anda un escándalo en las redes. Aquí está ya el pacto con el anti-Mashiach y ya empieza la gran tribulación. ¿De dónde sacan eso? ¿No dice la Biblia que va a ser un pacto con una nación? Es con el anti-Mashiach, que el anti-Mashiach para ese entonces ya tiene el control de casi todo el mundo. No tiene, digo de casi porque no va a tener el control de Gog, o sea, de Rusia. No va a tener el control de él, ni tampoco de los países que están alrededor de Rusia. No va a tener el control de ellos, pero va a tener el control de todo el occidente. Miren, ahorita está una situación bien curiosa, ¿no? Por eso digo que tengan mucho cuidado, porque mire, ahorita está el portaaviones más poderoso de Estados Unidos ya protegiendo a Israel. Y resulta que según la profecía, el anti-Mashiach va a estar protegiendo a Israel. Y mire, dice que cuando los ejércitos rodeen a la santa ciudad, entonces el anti-Mashiach
le va a dar la espalda a Israel y se va a ir y lo va a dejar protegidos para que sea atacado por todos. Y va a ser atacado y van a dañar a Israel terriblemente y van a hollar Jerusalén de una forma tremenda. Y cuando estén todos ahí a punto de acabar con ellos, desciende Mashiach con sus santos y va a derrotarlos. Pero resulta que el escenario de ahorita pareciera que está listo para eso. Pero ¿dónde está el anti-Mashiach? No está. Entonces no puede ser. Parece, pero no puede ser. Porque no concuerda con otras partes de la profecía. Ahora mire, fíjese bien, da inicio la semana 70 de Daniel. Recuerde que aquí todavía Israel está disperso. Acuérdese que esta es la brecha entre las 69 y 70 semanas, es decir, el tiempo que le llaman el tiempo de la gracia, el tiempo que estamos viviendo ahorita. Esta parte de aquí no hemos entrado. Aquí es donde estamos a punto de entrar a esta semana 70. Esta semana 70, pues es una semana de 7 años. Es una semana de 7 años que está aquí, dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio se le conoce como gran tribulación. Y aquí hay una controversia tremenda, hermanos, tremenda, porque, y preocupante, muy preocupante. Porque en la mayoría de las iglesias enseñan que la iglesia de Mashiach no va a pasar por la gran tribulación. Yo oigo a los predicadores que dicen: nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo. Y todos gritan amén. Y digo, pero vamos a ver, hermanos, ¿qué dice este texto? A ver, miren. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. A ver, segunda de Tesalonicenses 2:3. 2:3, segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted lee los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que está hablando de eso, que dice, no, es que unos dicen que ya va a venir y nadie los engañe. Con respecto, dice el versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, quiere decir que se tiene que manifestar el hombre de pecado primero. Ahora, tenemos muchos textos bíblicos ahí. Si usted se fija, Mateo 24:14, Daniel 7, del 21 al 25, Apocalipsis 3:5, del 5 al 7. Usted lea esos versículos, es muy importante que se lean. Y se va a dar cuenta que está hablando de que aquí están los santos todavía. Bien, vamos a leerlos porque siempre hago lo mismo y no lo leo y no lo lee nadie. Entonces se van con, no me creen, pero vamos a ver lo que dice aquí mejor. Mateo 24:14. Mateo 24, la siguiente semana le seguimos. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ve una señal que se va a predicar el evangelio en todas las naciones. Piénselo, cuando se escribió esto, ¿había alguna posibilidad de poder entrar a todas las naciones a predicar? En el tiempo que se escribió, no había ninguna posibilidad de que eso pasara. Ahorita, con decirles que ahorita esta predicación que estoy dando aquí, probablemente la escuchen algunos chinos que hablan español, probablemente. Entonces ahorita está la posibilidad de enseñar en todo el mundo el evangelio, sí. Y entonces después de eso, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Es decir, nadie va a poder decir, a nosotros no nos dijeron. A todos les van a decir. Ahora mire, sígale. Es Daniel capítulo 7, el verso 21 al 25. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Quién es ese cuerno? El antimashiach. Y dice, hacía guerra
contra los santos. A ver, les pregunto una cosa. En el arrebatamiento, ¿quiénes se van a ir? ¿Los santos? ¿O se van a ir mundanos? No. ¿Quiénes se van a ir? Los santos. Entonces, si los santos ya se fueron en el arrebatamiento, y como dicen ellos, es antes de la tribulación, o sea, antes de que el anti-Mashiach ande aquí. Entonces, cuando dice aquí, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Si ya se fueron. Y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo, así será. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantan 10 reyes, y tras ellos se levanta otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Y miren, eso lo podemos corroborar, porque en Apocalipsis dice 160 días, 1260 días. Y abajito dice tiempos y mitad de tiempo. Eso corrobora que está hablando de 3 años y medio. Por 3 años y medio están los santos aquí en la tierra y el anti-Mashiach pelea contra nosotros y nos gana y nos quebranta. Si el arrebatamiento fue antes, entonces ¿a qué santos se está refiriendo? Porque los santos se van en el arrebatamiento. ¿Cuánto me siguen ahí, hermano? Eso es muy importante, hermano. Es sumamente importante entenderlo. Todos estos textos bíblicos que están aquí tienen que ver también con esto, todos los que están acá. Porque acuérdense que aquí, mire, aquí está marcado, dice, el anti-Mashiach quebrante el pacto. Porque acá en Daniel 9:27 dice, y a la mitad de la semana quebrará el pacto el anti-Mashiach. ¿Se acuerdan que es un pacto con Israel? Para empezar la semana 70. Y dice, y a la mitad de la semana quebrante el pacto. ¿Cuánto dura el pacto? ¿Cuánto dura el anti-Mashiach guardando el pacto? 3 años y medio. En esos 3 años y medio el pacto es con Israel. Mientras está dejando a Israel trabajar a gusto y adorar a Yahweh y hacer sacrificios y ofrendas y todo, están muy bien ellos. Nos persigue a nosotros por 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio quebranta el pacto. Entonces le dice a Israel, no, ustedes ya no van a hacer sacrificios a ningún Dios, va a ser a mí. Y se sienta en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim y queriendo que le adoren como Elohim. Entonces Israel, al igual que nosotros dijimos, no lo vamos a adorar, y nos persiguió y nos torturó y todo lo que hizo contra nosotros, ahora lo va a hacer contra Israel, se vuelve contra Israel. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, ahora vamos a ver, ahí a la mitad, ¿qué sucede también aquí a la mitad? Se toca la 7ª trompeta. Al toque la final trompeta que dice, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Los muertos en Mashiach resucitarán primero. ¿Cuándo sucede? A la mitad de la semana exactamente. A la mitad de la semana sucede. Ahora mire, aquí, en esta parte de aquí, se suenan la 5ª y 6ª trompeta, que son los ayes que habla la Escritura, que dice Apocalipsis, que son los días de la gran tribulación, como nunca ha habido. O sea, a nosotros nos va a tocar un tiempo muy difícil, pero el Eterno nos va a dar la victoria al final. ¿Verdad? Parece que estamos vencidos, pero realmente nos dio la victoria. Baruch Hashem. Esto va a suceder a la mitad de la semana. Esto que está aquí está a punto de suceder. En cualquier momento comienza esto. ¿Qué estamos esperando? Que se manifieste el hombre de pecado. Que sepamos que ese que está ahí es el anti-Mashiach. Eso es lo que falta nomás. Todo lo demás ya está cumplido. Nomás falta eso, hermano. Baruch Hashem.
Mire, vamos a leer estos textos que se me hacen a mí hermosos. Primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Vea qué tremendo, hermano. Vea qué tremendo es esto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Vea qué tremendo es esto. Esto es muy importante. A ver, en el arrebatamiento, cuando suena la trompeta, que dice, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Noten ustedes que no son 3 resurrecciones, son 2. Una al toque de la final trompeta y la otra al final del milenio. Pasando los 1000 años, dice, habrá otra resurrección. Pero bienaventurados los que tuvieron parte en la primera. Porque los que resuciten al final del milenio es para condenación. Entonces nomás hay una resurrección. A ver, hermanos, supongan ustedes que alguien se quedó aquí, un creyente, uno de ustedes no creyó, bueno, de la otra iglesia, no creyó, ¿verdad? Y se quedó. Entonces él tiene en su mente, pero no importa, cuando esté aquí en la gran tribulación, cuando ya empiece a perseguirme, yo me voy a hacer bien macho y no voy a negarlo y me voy a ir. A ver, supongan que aquí se muere alguien, lo matan. Aquí es el arrebatamiento de la iglesia, como dicen ellos, hay una segunda oportunidad y estos se van a salvar. Supongan que murió alguien aquí. Ese que se murió aquí, que supuestamente según la doctrina de los cristianos, ese que se murió ahí ya va a ser salvo, porque murió por Mashiach. ¿Cuándo resucita? A ver, hágase la pregunta. ¿Ese cuándo va a resucitar? Porque si resucita estos que mueran aquí, resucitan antes de la última resurrección, que es después del milenio, entonces estaríamos hablando que hay 3 resurrecciones. Pero la Biblia nos habla de 2 resurrecciones. Los que resucitan aquí y los que van a resucitar al final del milenio. Pero aquellos es para condenación y estos es para vida eterna. Y entonces los que mueran aquí, ¿qué? Eso demuestra que eso de la segunda oportunidad es mentira. No hay una segunda oportunidad. Después del arrebatamiento, el que se quedó ya no tiene ninguna oportunidad. Y eso lo demuestra todos los ejemplos. Cuando el arca de Noaj, a ver, hermanos, cuando el arca de Noaj, pregonero, dice, quiere decir que él pregonó, arrepiéntanse, súbanse al arca, nadie se quiso subir. Cuando empieza el juicio, ¿se subió alguien al arca? Aparte de que estaba ahí, porque acuérdense que dijo ya, ahora sí no, súbete y sube a tu familia. Subió él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, cerraron el arca. No la cerró él, la cerró el Eterno. Así dice, que Yahweh cerró la puerta. Y empieza el juicio. ¿Se salvó uno más? ¿Hubo otro más que se salvara? Ninguno, todos se murieron. En el tiempo de Lot, dice, Lot salió y cayó azufre del cielo y todos murieron. ¿Se salvó alguno? Aparte de Lot y sus hijas. No, todos se murieron. Nos está diciendo cómo va a ser. Entonces, cuando sea el arrebatamiento, ¿habrá otro que sea salvo después de eso? No, se cerró la puerta, ya no hay salvación para nadie. Espero que le haga caso a la Escritura y no a la costumbre, porque nos han enseñado que no, ¿cómo no? Hasta hay películas donde es el arrebatamiento y se queda y le llaman el escuadrón tribulación. Así le llaman. De veras, así le llaman. El escuadrón tribulación. Estos van a ser los que van a pelear contra el anticristo y que van a para acá y que... Todo eso son mentiras, hermanos. No tiene ningún sustento bíblico eso.
Porque esos que están peleando con el anticristo dicen, ¿qué? Te vas a quedar para la gran tribulación y te van a matar. Así, si te van a matar, vas a tener que morir por Mashiach. Diciendo, ni modo, vas a tener que morir por Mashiach. Cuando morir por Mashiach es un privilegio que no se le da a cualquiera. Pero ellos lo dicen así, vas a tener que morir por Mashiach. Mejor arrepiéntete ahorita para que no tengas que pasar por eso. Bueno, y si se murió por Mashiach, ese que murió por Mashiach, ¿cuándo resucita pues? Grábenselo, hermanos. Eso es muy importante. Son detalles de una doctrina sana esta. Así es que, pero vamos a seguir leyendo, hermano. Mire, a ver, vamos a leer Juan capítulo 5. Juan 5, del 28 al 29. Miren lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, uno para salvación y uno de condenación. Uno en el toque de la final trompeta y el otro al final del milenio. ¿En cuál resurrección queremos estar? En la resurrección de cuando esté en el toque de la final trompeta. Ahí es donde queremos estar nosotros. Pero no hay otra resurrección. Así es que eso de que los que maten en la gran tribulación, pues tienen la salvación, pueden encontrar la salvación. No, hermanos. Que estemos listos ya, estemos listos para lo que viene. Hermano, mire, lo que sigue es sumamente importante porque vamos a hablar un poquito, bastantito, de lo que es la gran ramera, que se le conoce como la madre. Si la gran ramera es madre, ¿qué quiere decir? Tiene hijos o tiene hijas. ¿Quiénes son esas hijas? Y luego lo dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que quiere decir que en esa gran ramera hay pueblo del Eterno. Pero le da una advertencia tremenda. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para la próxima semana para explicárselo bien.